fuertes y profundas para poder tanto depurar la Policía Nacional, los otros entes de seguridad del Estado y también mandar un mensaje contundente a la delincuencia organizada. Y también es válido que yo pregunte esta mañana, es válido que yo pregunte, si el presidente dice que no dio resultados, que por eso lo destituyó, y él me dice todo lo contrario, y yo le afirmo, bueno, hasta junio, y por eso está la rectora, entiendo, según me dijo, para verificar estos datos que yo ofrecía. Quiero contrastar si tiene o no razón el presidente con lo que nos dijo, y contrastarlo ahora que está aquí el protagonista de los hechos, el exsecretario de Estado, Óscar Álvarez, que lo sacan porque no da resultados, y él dice, no, le acepto cualquier cosa al presidente, respeto su decisión, pero no le admito eso. No, y la respeto, y como le digo, y como te digo anteriormente, es el presidente, y hay que darle el mayor respeto, porque es la primera figura del país. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos el Observatorio de la Violencia, y el Observatorio de la Violencia te va a decir el crecimiento brutal de los homicidios del país. No lo niego, si es que esa es parte de la situación, pero nosotros estábamos con una estrategia que en el mediano plazo nos iba a ayudar a reducir esos niveles de violencia, porque te lo digo nuevamente, ¿qué es lo que genera la violencia del país? Sobre todo el narcotráfico. Miremos México, miremos Colombia, lo que vivía, donde ahorita tenemos una media de 80 y pico muertos por casi 1.000 habitantes. En otros lugares, en Colombia tuvieron hasta de 350 por 100.000 habitantes. Entonces, esa es una situación que ahora la tienen en 23, en 24, ¿pero qué? Allá tomaron hasta 9, 10 años, pero basado en una estrategia que tenía sentido y que iba a dar resultado a mediano plazo. Entonces yo sé que hay mucha gente preguntándose en este momento, ¿por qué lo sacan entonces? ¿Porque no dio resultados o porque iba encaminado a destituir a los policías corruptos? ¿Y por qué digo lo último? Porque en el último mes yo he escuchado a mucha gente que inclusive adversaba al exsecretario de Seguridad, que en este caso de la corrupción policial ganaron los policías corruptos y sacrificaron al ministro. Yo lo he escuchado aquí, de afines a él y de adversarios a él. Entonces, es válido también preguntar, ¿lo destituyeron justo en el momento cuando se decidía a sacar los policías corruptos? Y es válido preguntarse, ¿y por qué entonces lo sacaron en ese instante cuando todo el mundo aspira a que los policías corruptos no estén más en la institución? ¿Acaso hay alguien protegiendo a este tipo de gente en la institución policial? Ahí vamos ahora, para entrar a la segunda fase del programa. Pero antes escuchemos la versión que nos tiene la rectora Julieta Castellanos desde el Observatorio de la Violencia sobre el crecimiento de las estadísticas en esto de la inseguridad o de los homicidios. Rectora, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Si yo quiero intervenir desde la posición que tuve dirigiendo el Observatorio de la Violencia desde el año 2003. Nosotros comenzamos a sistematizar la información tanto en medicina forense como en la policía y en el hospital escuela. Esto lo hacíamos a nivel nacional. Lo que encontramos en el periodo del expresidente Maduro era un alto subregistro. En el año 2003 nosotros teníamos unos meses que el promedio de homicidios eran 150, otros eran 180 homicidios al mes, y algunos meses nos aparecían inclusive con 30 homicidios. Cuando nos íbamos a las estadísticas diarias, encontrábamos que habían semanas enteras que no había ni un tan solo registro de homicidios. Lo que significaba era que las postas policiales o las oficinas regionales mandaban la información a Tegucigalpa y el encargado aquí en Tegucigalpa no las procesaba, no las registraba. Entonces, en este sentido, nosotros descartamos por eso comenzar con el observatorio el año 2003 y 2004, porque la información era muy inexacta. Y nosotros damos fe del año 2005 en adelante, donde la tasa de homicidios era de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes, y actualmente estamos en 82 homicidios por cada 100.000 habitantes en el mes de junio, con toda la perspectiva de llegar a entre 86 y 88 homicidios.
para esos años solo había 3 departamentos en el país que tenían una tasa alta de homicidios, que era Puerto Cortés, Atlántida y Francisco Morazán. Actualmente todos los departamentos, exceptuando los de la región sur del país, están con una tasa más baja que el resto, pero la tasa nacional es de 82 homicidios al mes de junio. Yo quiero, destacar que nosotros con el Observatorio de la Violencia lo que hicimos fue fortalecer para que las estadísticas mejoraran y fueran estadísticas de calidad. Y la información que tenemos es confiable, porque cada semana lo que hacíamos que comparábamos la información de los 3 entes, que era medicina forense, los muertos que hacían en el hospital y los muertos que reportaba la policía. Quiero aclarar que en el ínterin han habido asesinatos que para el país han sido muy emblemáticos y que ninguno se resolvió, como fue el caso de los asesinatos a los periodistas, un caso por los cuales el país ha pagado un alto costo internacional porque se vincula con el tema de derechos humanos. Por otro caso también el tema del sicariato. Cuando nosotros comenzamos con el observatorio, la modalidad de sicariato era una ejecución, unos 26 homicidios, y básicamente era en Puerto Cortés, donde había más sicariato. En Francisco Morazán el sicariato era como un 16%, sin embargo, el sicariato se incrementó altísimo, llegando inclusive a más del 50% de ejecuciones vía sicariato. Y lo que se plantea es que dentro de la misma policía dan el servicio de sicariato. Y si podemos verlo, ahora con la muerte de mi hijo, una de las tesis que la policía saca primero es que son policías sicarios. Entonces quiere decir que la policía sabe que hay sicarios en la policía. Mi pregunta es, ¿por qué nunca se investigó estos núcleos delictivos de sicariato si en realidad hay policías que dan servicio de sicariato? Yo quiero destacar, ningún policía de bajo rango actúa sin el conocimiento y con la autorización de policías de alto rango. Y que yo sepa, Asuntos Internos no ha investigado a ningún policía de alto rango. Por lo tanto, en este momento no es cambios cosméticos lo que se necesita una intervención policial, una intervención desde afuera. Yo quiero preguntarle al ministro Álvarez, porque nosotros estuvimos haciendo unas investigaciones, inclusive si usted recuerda, con las empresas de seguridad privada, donde PNUD le ofreció a la policía en el periodo del presidente Maduro hacer un registro de las empresas de seguridad privada, porque en ese tiempo eran también un núcleo de inseguridad, y la Secretaría de Seguridad no le interesó que se hiciera ningún registro, ningún inventario de las empresas de seguridad privada ni del tipo de armas que tenían, porque también en eso eran empresas donde si no eran dueños, los gerentes también eran personas que venían de las Fuerzas Armadas o de seguridad. Yo quiero plantear que yo coincido que una gestión se mide por resultados. Si yo soy rectora de la universidad y el caos en la universidad continúa después de cierto tiempo, eso significa que yo no estoy dando resultados. Pero si hay indicios y se toman medidas, implica que hay resultados. Nosotros tenemos las cifras exactas del observatorio y podemos darlas por años. No las tengo en este momento porque están en la universidad, pero nosotros podemos demostrar que no ha habido un tan solo año que la Secretaría de Seguridad dé resultados favorables en cuanto a disminuir los índices delictivos, y que más bien fueron apareciendo otros núcleos delictivos que no fueron atacados y que hoy están fortalecidos. El tema de la corrupción policial es un problema que es permanente. Lo importante es que haya voluntad política para depurarla. Yo quiero plantearle que en cuanto a la salida del señor ministro de su cargo, hubo dos tesis,
y yo las voy a plantear, digamos, abiertamente. Una de las tesis, señor ministro, es que usted quería depurar la policía después que vino de Washington y que se reunió con Janet Napolitano, porque allá en Washington a usted le dijeron que le daban como un tiempo para que esos núcleos delictivos, sobre todo vinculados al narcotráfico, se resolviera, porque esos núcleos seguían activos en todo el país y profundizándose, e inclusive a usted se le informó dónde estaban estos sectores, y bueno, usted vino de esa reunión con Janet Napolitano y vino a presentar una propuesta de ley para depurar la policía. Eso se dice, no es mi versión, pero usted sabe que este país es de versiones. Usted nos podrá decir si es cierto o no. Cuando usted hace esa iniciativa de ley, que aparentemente no la conoce el Ejecutivo, entonces la policía se subleva y le va a decir al presidente de la República que si esa propuesta de ley le va a pasar lo de Correa. Eso es una versión que surgió, inclusive se dice que el vocero del grupo de policías sublevados era el señor Muñoz Licona. Eso yo no lo sé, eso es lo que circuló y usted le tocará decir si es cierto o no. La otra versión que circula es que parte de su equipo ya usted lo había perdido porque estaba involucrado en el narcotráfico, y es más, parte de su equipo ya tenía dividido el país en los cuadrantes y estaba involucrado y permitiendo el tráfico de drogas. Y entonces ya usted había perdido el control del equipo, ya no podía hacer nada, y por lo tanto su periodo en el ministerio ya no podía esperarse nada más porque su equipo estaba comprometido. Esas dos tesis, digamos, son las que han circulado, y yo, con todo respeto, porque creo que estamos en un momento crucial en el país, con todo respeto se lo planteo, con el respeto de la relación que siempre hemos tenido, tanto en el plano personal como de ministro, en su momento, y ahora como ciudadano y como político. Yo le planteo las dos tesis que circularon y que solo usted sabe, y otros cercanos a su equipo y el presidente, si esas tesis, cuál de las dos es la correcta o si hay otra versión. Pero que es cierto que en su periodo no hubo reducción absoluta de los índices, y que más bien hubo incremento, y que no se investigó o no hubo resultados, por lo menos. Tal vez se investigó, pero sin resultados. El caso de los periodistas, el caso de otro, digamos, emblemático, que fue el de Emo, que igual para el país eso no es por quien sea la persona, es por crear una figura de un grupo político, y que se adjudicó también como un problema político. Entonces yo creo que estas preguntas que yo le he hecho, como se lo planteo, con todo el respeto, merecen una respuesta de la ciudadanía. Bueno, muchas gracias a la rectora Julieta Castellanos por su participación esta mañana en Frente a Frente, y qué bien que está el exsecretario de Seguridad, Óscar Álvarez, para que nos hable de estas interioridades y de todo lo que aquí se dijo en los pasillos y circuló después de la destitución de su cargo por el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. Más después de la pausa en este Frente a Frente. La respuesta del exsecretario de Seguridad, Óscar Álvarez. Bueno, antes de escuchar las respuestas del exsecretario de Seguridad a las preguntas de la rectora Julieta Castellanos, solo voy a transmitirle al exministro Óscar Álvarez algunos de los mensajes que nos están llegando. Es importante aclarar que en la aplicación de la ley de privación de dominio, el objetivo va dirigido a los bienes y no a las personas, porque el fin es perseguir su patrimonio, que es lo que más les duele, y no el delito, que ya corresponde a la legislación penal. Por tal razón, la ley manda que se modifique al encargado o dueño de los bienes
que se notifique al encargado o dueño de los bienes para, en plazo determinado, demuestren la licitud de su procedencia. ¿Comparte esto? Sí. Muy bien. Entonces, dice él que por eso no capturaron personas. No, pero también, o sea, bueno, lo platicamos después. Puede preguntarle a Álvarez por qué en el conflicto de la UAN, sabiendo que don Miguel tenía las órdenes de desalojo emitidas acorde a la ley, nunca autorizó las órdenes de desalojo. Bien, vamos a escuchar esta respuesta también más adelante. ¿Cuántos años ha pasado México luchando contra el crimen y el narcotráfico y no se ven resultados? ¿Cómo va a dar el hombre resultados en 18 meses? Se pregunta otra persona, favoreciendo el criterio del exministro de Seguridad. Otra pregunta, ¿cree que lo separaron por las acusaciones que hizo del crimen organizado en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, Gobierno Central y alcaldes? Algunos preguntan si es por eso que separaron a don Óscar Álvarez. Algunas otras personas que están solicitando el teléfono del exministro y otro mensaje que lo vamos a compartir en los próximos minutos. Pero vamos ahora con las respuestas a la intervención de Julieta Castellanos. No, primeramente, Renato, doña Julieta, mi solidaridad con usted. Yo entiendo el dolor que pasa una madre cuando pierde a su hijo. Es terrible. Y por eso mi solidaridad con usted y con su familia. Por otro lado, mencionó el Observatorio de la Violencia. Yo creo que es importante mencionar que nosotros le dimos un total apoyo, cuando yo era ministro en tiempo Maduro, al Observatorio de la Violencia. Y cuando regresamos, en el 2010, también, hasta el punto que estábamos nosotros creando el departamento de 8, el departamento de estadística, que nos iba a servir para que esa información de los fallecidos, de los muertos, de los asesinatos, se pudiera llevar a un sistema de estadística para poder ver a dónde estaba sucediendo el delito y poder movilizar los pocos recursos que teníamos para poder responder. Lo que hicieron en Nueva York, Giuliani, ¿verdad? Lo que le llaman Constat. Ya estamos con la Embajada Americana, trabajando con Panamá, ya inclusive enviamos oficiales para ver en Panamá cómo estaba funcionando, con apoyo de los Estados Unidos. O sea que una herramienta muy útil. Por otro lado, el caso de, ella hablaba de los resultados en la universidad, ¿verdad? Que si ya no eran resultados. Yo creo que es interesante que recuerde que parte del éxito de ella se debe a una coyuntura. Cuando el sindicato de la universidad se opone a ella, se toma la universidad en un momento crucial. Si ella no logra ese desalojo, ella hubiera fracasado totalmente en su gestión. ¿Y quién le echa el hombro? Primeramente el presidente, porque hay que reconocerlo. Y segundo, su servidor con la Policía Nacional, cuando desalojamos en un domingo histórico, sin un solo golpeado, sin un solo incidente, desalojamos la universidad y de ahí inicia el cambio de la universidad que estamos viviendo ahora. O sea que yo creo que hay que recordar, ¿verdad?, de que el éxito no solo de un individuo o de una mujer, es de un grupo de trabajo, de gente que tiene voluntad para poder hacer ese tipo de situaciones. En el caso de los periodistas, hay 4 casos resueltos. De los 11 o 12 casos de periodistas, 4 casos resueltos desde el punto de vista investigativo, porque ahí inclusive dicen, es que la policía no los ha resuelto. Si es que el caso se resuelve cuando el juez determina si hubo culpabilidad o no, pero en el caso investigativo ya hay 4 casos totalmente judicializados. ¿Lo recuerda? ¿Ah? ¿Lo recuerda de esos casos? ¿Cuáles son? Mire, tenemos el caso de David Mesa. Pero absolvieron al unicornio, que era el capturado. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El caso está claro. Tenemos también el caso en San Pedro Sula de Giorgino, que se allá inclusive ha capturado y todo eso. Tenemos el caso del famoso que le decían el huevo, ¿verdad? Y otro caso más que no recuerdo en este momento, pero ahí está, y puede hablar con la Fiscalía y le puede decir que están judicializados. Inclusive, en la misma Ceiba, la Fiscalía nos decía, miren, hay que ver cuándo presentamos, qué juez está de turno para presentar estos casos, porque no está temor, si lo presentamos en este momento, los jueces los van a dejar libres a las personas, hasta el punto que el supuesto autor intelectual
se presentó en el momento de uno de los jueces que desconfiamos y le dio un sobreseimiento. Esas son el tipo de situaciones que quiero también que se reconozca, que aquí todo le tiran a la policía, ¿verdad? No, es todo un sistema donde todos tenemos que poner un granito de arena porque si no, no funciona. En el otro caso de las compañías de seguridad privada, nosotros inclusive tenemos un reglamento, inclusive están todas en el 2005, todas las compañías registradas, ¿verdad? Pueden ir a ver los archivos donde se les investigó, se les trabajó, hay cientos de archivos que los pueden ver, pedirlos, y también en mi administración ahorita inclusive se cerraron empresas, se castigaron con multas empresas que no cumplían con los requerimientos de la ley para operar como empresas privadas de seguridad. En los aspectos de esas dos versiones que nos ha narrado la rectora de la Universidad, Julieta Castellanos, que han sido motivo de debates en cafeterías, en restaurantes, en las viviendas, en los centros de trabajo. Óscar Álvarez se reunió con Napolitano y Napolitano le dio lista de policías y militares corruptos. Y por eso regresó al país Óscar Álvarez a presentar esa iniciativa al Congreso Nacional de la República. Se le sublevó Muñoz Licona y pusieron entre la espada y la pared al presidente Lobo. Mire, primeramente, el que habla de ese tipo de situaciones desconoce la forma de trabajar del gobierno norteamericano. Y digo de las competencias, ¿verdad? Ahí dijo un diputado del Congreso Nacional que yo había ido a hablar, inclusive ampliaron más con Napolitano, donde habíamos negociado la extradición. El que menciona eso no conoce ni un punto, ni una coma de lo que es la política internacional, ni mucho menos la política interna de los Estados Unidos. Napolitano no le compete absolutamente nada hablar de deportaciones, ni hablar de corrupción policial, porque ella es la encargada de Homeland Security de allá. A quien le tocaría hablar de corrupción es al Departamento de Estado, a lo que es Hillary Clinton. Al que le tocaría hablar de deportaciones es al Departamento de Estado, a Hillary Clinton. O sea que con Napolitano, lo primero que fuimos a hablar fue de programas para poder intercambiar información de viajeros que se subían aquí en un avión con rumbo a Estados Unidos para saber si tenían antecedentes penales y capturarlos allá, y viceversa, personas que fueran de interés nuestro cuando venían para acá. En esa reunión, y tengo, gracias a Dios, las minutas de la reunión, porque hubo un representante de la Embajada de Honduras en Washington que estuvo presente en la reunión, y él hizo un resumen, y ahí están las minutas, se la pueden pedir a Jorge Ramón Hernández al Cerro, de lo que se discutió con Janet Napolitano, en un almuerzo de 2 horas, ¿verdad? Y lo que se discutió fue el tema yo le pedí apoyo para certificar el Puerto Cortés, le pedí apoyo para unidades de contrainteligencia para poder investigar a policías corruptos, le pedí que me continuara manteniendo las unidades especiales de fronteras, ¿verdad? Y que lográramos nosotros hacer una integración regional en materia de seguridad y movimiento de trata de personas, porque eso es lo que manejan ellos, inmigración, lo que es guardia costera, y le pedí entrenamiento antidrogas. Eso fue solamente. O sea, de que todas estas versiones que dicen... Que vino con un listado. Nada que ver. Es decir, pero nadie critica que haya venido con un listado. Bienvenido si vino con un listado. No y trató de depurar la policía. Claro, pero lo que quiero es que dejar el récord claro, ¿verdad? Que a ella primero no le compete y que fui yo más bien el que le fui a solicitar estos apoyos. Ella solo quería tratar el tema, era de lo de los viajes. ¿Usted rechaza esa primera versión? Claro que sí. ¿Se sublevó Muñoz Licona cuando usted presentó esa iniciativa para que se le diera poderes discrecionales para separar policías y que luego viene el presidente de la República y dice que eso no le gusta, que es ahí internamente donde se debe decidir la cosa y no así como usted lo estaba haciendo? Mire, usted estuvo aquí a Muñoz Licona, ¿se recuerda? Sí. El 1 de septiembre, yo me recuerdo. Y él dijo que le estaba de acuerdo. ¿Se acuerda? Que tuvimos una intervención cuando el Día de la Bandera, cuando se hizo la bandera a las 6 de la mañana, usted lo tuvo acá y platicamos el tema. Y usted dijo, qué bonito que hay un entendimiento entre el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional. Pero ahora no sé si fue del diente al labio. Bueno, por eso yo le quiero dar... O de convicción, pero yo recuerdo, claro. Le quiero dar la referencia, ¿verdad? Luego yo sé que hubo reuniones de él con el presidente de la República, que ahora han tratado, no lo sé porque no estuve presente,
¿verdad? Entonces no le podría decir si hubo una sublevación o no hubo sublevación. Lo que sí me dijo el presidente era de que él quería fortalecer la Policía Nacional, y entre líneas me dio a entrever de que no era de esa forma, así tan drástica, que se iba a fortalecer la institución. Aquí todos tenemos opiniones, ¿verdad? Claro. Pero al final del día él es el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, y respeto eso. Pero, en mi opinión, ¿cómo puede fortalecer una institución si no la limpia primero? Porque, inclusive, si se habló de una sublevación, que no se lo puedo decir si hubo o no hubo, sí le puedo decir que hay un montón de policías honestos en la Policía Nacional, oficiales, que estamos muy contentos con esas acciones que estamos llevando a cabo, inclusive mensajes, inclusive llamadas telefónicas, exponiendo su puesto, diciendo: ministro, al fin hubo un ministro que realmente nos está dando a nosotros el reconocimiento de los buenos policías, porque aquí estamos satanizando a toda una institución, ¿verdad? Por unos cuantos delincuentes. O sea que hay que dejar claro de que hay buenos policías en la institución, hombres y mujeres. Y el último que dicen de que un grupo mío está involucrado en el narcotráfico, contundentemente es una mentira, es una falsedad. Y le voy a decir algo interesante. Usted sabe cómo los Estados Unidos de cautelosos. ¿Usted cree que Yana Napolitano me hubiera recibido? Porque a uno le investigan hasta cuántas veces va al servicio sanitario uno, antes de irse a ver con un funcionario de ese nivel. Yo estuve con Hillary Clinton, he estado con William Bromfield, he estado con el jefe de la DEA, he estado con el jefe de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, ¿verdad? Y todos me han recibido con honores. ¿Usted cree? Y han recibido a mis viceministros con honores. ¿Usted cree que si ellos tuvieran la menor duda de que estamos metidos en el narcotráfico nos hubieran recibido? Le digo que no, inmediatamente hasta la visa nos hubieran quitado ya. Entonces, esas son falsedades, porque cuando la gente que se siente amenazada no puede deshacerse de uno, busca en meter esta información para crear la duda y buscar no fortalecer las acciones que nosotros estamos llevando a cabo. Armando Calidonio, por ejemplo, él era con la DEA, porque teníamos nosotros representantes con la DEA, él era el presidente de la Asociación Antidrogas del Caribe y Centroamérica. ¿Usted cree que la DEA, que es la que fortalece esa unidad que está formada por todos los países, México, Centroamérica y el Caribe, hubiera nombrado a don Armando Calidonio si tuviera la menor duda? ¿Me explico? O sea, son cosas que están más claras que el sol, ¿verdad? Pero que en un ambiente así como el que vivimos en Honduras, que dime, que te diré, que chisme, como tú decías, mucha gente las empieza a creer. Contundentemente te lo digo, y yo me someto, y estoy seguro que se somete Armando Calidonio, Roberto Romero Luna y cualquiera de mi equipo de trabajo se somete a cualquier escrutinio legal, serio y honesto, para que miren cómo nosotros hemos actuado. Ahora, me quedan muchas aristas después de escucharle. ¿Cómo interpretar la política del presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa? Que le dice a usted: hay que fortalecer la policía. Pero usted se pregunta: ¿cómo se va a fortalecer la policía si primero no se depura? Entonces es válido también preguntarse, y miren que yo me hago estas preguntas, o las formulo porque sé que hay libertad de expresión. Formulo estas preguntas no porque me considero un hombre valiente, intocable, no, porque sé que también se las hace la gente. Y cuando un periodista no hace las preguntas que la gente se hace, pero que no se las puede formular a los funcionarios, considera ese periodista malo, cobarde, o incoherente, o que no le da seguimiento a la entrevista. Yo estoy aquí para canalizar ese sentimiento de la población y preguntar lo que ellos no pueden preguntar directamente. Si no se puede fortalecer una policía como lo aspira el presidente, sin antes depurarla, ¿cómo puedo entender la posición del presidente? Que no agarra valor de depurar la policía. Que dice: no hay que intervenir a la policía. No, ese no es el trato para depurar a la policía. ¿Se volvió permisivo con la corrupción dentro de la policía? ¿No tiene valor como presidente para ordenar la depuración o intervenir la policía? ¿O qué está sucediendo? Después de la pausa comercial, por favor, reflexiono más con el exsecretario de Seguridad, Óscar Álvarez. Además,
Desde el Congreso salió la versión ayer que se quiere crear una oficina de asuntos internos para todos los operadores de justicia, para monitorearlos, para ver su comportamiento, pero fuera de las tres instituciones. ¿Qué piensa hacer en el Congreso Nacional? ¿Qué cree debe hacerse dentro del Congreso Nacional? Todo esto, hay tiempo para preguntárselo, hay tiempo para que él responda. Pero este asuntito de la política que sigue el presidente de la República, él y yo respetamos la institucionalidad de la presidencia, pero en una democracia es válido preguntarse estas cosas. ¿Cómo se puede fortalecer a la policía, según el pensamiento del presidente, sin depurarla previamente? ¿Qué es lo que está sucediendo con el presidente? ¿Es permisivo o tiene miedo a actuar dentro de la policía? ¿O qué? Dejo abierta la situación. ¿O qué? ¿Qué está pasando? Después de la pausa comercial. Entre los miles de mensajes, voy a empezar a leer así, pocos, es difícil leerlos todos. Buenos días, señores. Apoyamos a don Óscar, hombre honesto y entregado a su país. Ocupamos un cambio para levantar a Honduras y Óscar es el líder ideal, honesto, justo y contemple. Viva presidente Óscar Álvarez. Bueno, aquí ya se fueron al extremo. Viva presidente Óscar Álvarez. ¿Qué pensar? ¿Qué pensar del presidente que quiere fortalecer la policía sin antes depurarla? ¿Qué pensar de esta política del presidente que dice no a la intervención de la policía? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Permisividad? ¿Temor? ¿O qué? Ya, desde fuera de esa trinchera de ministro de Seguridad, y sé que con sus expresiones ni va a violentar esa amistad que tiene con el presidente, pero sí nos puede ayudar a la democracia, a la institucionalidad y al Estado de Derecho sus respuestas. Primeramente, el presidente Lobo, sus ejes han sido la seguridad y el empleo. Me parece a mí, y lo vuelvo a repetir rápidamente, él el año pasado heredó una situación muy compleja y le dedicó el 2010 a trabajar en reconocimiento internacional, las ayudas económicas, etcétera, etcétera. Este año, a mediados de año, él ya empezó a enfocar en los asuntos internos. En materia de seguridad, y no podemos pensar que un presidente es experto en todos los temas. Lo que hace un presidente es que nombra en los diferentes puestos personas que supuestamente conocen los temas específicamente. En agricultura, en trabajo, en educación, en salud, en seguridad. Entonces me parece a mí de que él siempre ha estado bien intencionado. Él siempre ha querido, porque yo creo que lo que un presidente aspira es que la historia lo juzgue, que cumplió con sus promesas de campaña y que dejó un mejor país que como lo recibió. Entonces en ese aspecto no tengo duda que él desea hacer eso. Pero el tema, siento yo, que posiblemente ciertos policías le pueden haber metido en la cabeza, no como sublevación, pero sí que esas ideas del ministro Óscar Álvarez iban a destruir la Policía Nacional. Cuando lo que nosotros estamos haciendo primeramente era basado en una estrategia que había funcionado en un país como Colombia y basado en la necesidad de tener una institución limpia y pura para poder llevar a cabo las otras partes de la estrategia integral que llevábamos, que era la sacada de los narcotraficantes, crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, si también agregamos que el clamor del pueblo hondureño es depuren la Policía Nacional, pero una depuración real y efectiva. Entonces, si agarramos todos esos ingredientes, el tiempo nos está dando la razón, Renato. Lo que tú leíste hoy, a 2 meses de nuestra salida de la Secretaría de Seguridad, el tiempo nos está dando la razón. Entonces yo sé que el presidente va a tomar en cuenta todas las cosas que han sucedido y yo sé que él va a tomar medidas para que esta situación se corrija. Si no lo llega a hacer, vamos a tener un deterioramiento más
del que hemos tenido hasta ahora en materia de seguridad. ¿Usted cree que es suficiente lo que ha hecho en este momento de cambiar a los que estaban y poner a otros que ya estaban? Yo siento de que actuó en un momento de emergencia, ¿verdad? Yo sé que si hay una emergencia hay que tomar decisiones, a veces no hay que precipitarse también, ¿verdad? Hay que pensar bien a quién voy a poner de jefe, a quién voy a rotar, a quién voy a depurar, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que siento es que él debe de tomar una pausa, analizar bien y retomar con fuerza el tema de la seguridad. Sí, pero a esta altura, después de 18 meses que usted estuvo ahí, ¿cuánto estuvo con él? En esta última etapa como ministro de Seguridad. 18 meses. 18 meses. Usted conoce bien al presidente de la República. Usted más que nadie conoce bien al presidente de la República, qué es lo que tiene ahí para la seguridad de Honduras. Usted más que nadie lo conoce. ¿Cree que ya topó en materia de seguridad el presidente Lobo? No. No, él es una persona con mucha capacidad. Yo siento de que él todavía está a tiempo de tomar otras decisiones que permitan que salgamos por lo menos con una ruta. Porque es claro, y es donde yo les quiero decir, la seguridad no se resuelve en un mes, no se resuelve en 6 meses, no se resuelve en 4 años. Mire México, mire Colombia. Colombia venía de 3.500 secuestros al año. Dicen, hemos resuelto mucho, ahora solo tenemos 250. Imagínense ustedes 250 secuestros en un año, todavía tienen, ¿verdad? Pero han logrado ir reduciendo. Con políticas claras de seguimiento de un gobierno a otro, han seguido las mismas políticas que han logrado que los que se inició se logre concretar de resultados a mediano plazo. Entonces, México no apuestan que van a salir adelante. El mismo presidente Calderón acaba de decir que él desconfía de la policía mexicana. Imagínese usted, no es un hecho solamente de Honduras, es un hecho de diferentes países donde el ingrediente que se repite es el narcotráfico. Entonces, el presidente está a tiempo de tomar medidas contundentes que no se van a ver todos los frutos en su gobierno, pero va a dejar el camino allanado, la ruta diseñada para que un nuevo gobierno que venga pueda continuar y lograr ir reduciendo la inseguridad en el país. ¿Pero de qué medidas me está hablando usted, ministro? Bueno, yo lo mencioné, estoy hablando de políticas integrales, leyes especiales, ley de depuración, ley para extraditar, y con esto la extradición, porque hay que reformar un artículo constitucional, que hablemos que solo se extraditará a las personas que están relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico. Porque podríamos pensar, que porque este disparó y mató a alguien, a un extranjero, lo vamos a mandar a todos lados. No, estamos hablando de solo para casos de este tipo. Una ley antimafia y lograr fortalecer la fiscalía y fortalecer los juzgados para que los jueces puedan lograr que la gente salga culpable. Porque ¿qué sucede? Si tenemos una puerta giratoria donde entra el delincuente y vuelve a salir, no estamos logrando nada, estamos cabalgando en impunidad, y eso es lo que está generando en este momento la desconfianza y el repunte del crimen organizado. Bueno, yo creo aquí en esta parte que hay que darle una tregua al presidente Lobo. Hay que darle una tregua al presidente Lobo porque ayer dijo que en este mes de noviembre manda un paquete de leyes al Congreso Nacional de la República. Entonces, la tregua es, porque aquí estamos, entre si está haciendo algo, o si ya topó y no va a hacer nada, o si falta algo por hacer del presidente Lobo. Y ayer dijo que va a mandar un paquete de leyes al Congreso Nacional. Y nosotros, al regresar al Congreso Nacional, tu servidor, vamos a esperar esas leyes para poder apoyarlas, porque en este momento, independientemente que alguna gente dice, pucha, el presidente te trató mal como te sacó, ¿verdad? Porque él tenía la potestad de quitarme cuando quisiera, o quitarnos. Yo en ningún momento le tengo resentimiento, más bien le pido en este momento al pueblo hondureño que nos unamos todos en materia de seguridad y apoyemos al gobernante, apoyemos a todas las instituciones, porque si falla el gobierno, fallamos todos. Y en materia de seguridad no es que vamos a perder una casa, no es que vamos a perder un vehículo porque no lo pudimos pagar, sino que perder lo más valioso que tiene el ser humano, que son nuestras vidas. En el Congreso Nacional
dijo ayer el presidente del Congreso, estamos listos para proceder de inmediato a estructurar un sistema de depuración que sea rápido, efectivo, con respeto a los derechos y que los agentes y los oficiales sean escuchados. Pero no podemos seguir con esta enorme desconfianza que generan muchos policías, jueces y fiscales. Además, dijo Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso, ya estamos recogiendo todos los proyectos que han estado en análisis y en las próximas horas estaremos invitando a la policía, al Poder Judicial, al Ministerio Público. Es decir, estaremos todos los que nos reunimos cuando empezamos a reestructurar el plan de la tasa de seguridad. El objetivo es la creación de sistemas investigativos independientes y efectivos y un esquema de asuntos internos que vigile el comportamiento de todos los actores responsables de la seguridad del país, incluyendo policías, jueces y fiscales, pero que no sea dependiente de ninguna de esas instituciones. ¿Cree que es una salida para el monitoreo de los policías malos, de los jueces malos, de los fiscales malos, una oficina de asuntos internos independiente de estas tres instituciones? Bueno, primeramente estoy totalmente de acuerdo de que hay que impulsar esas leyes, revisarlas e implementarlas lo más pronto posible, ¿verdad? Estoy de acuerdo con eso. Segundo, hay dos tipos de maneras de ver esto de asuntos internos. ¿Por qué se llama asuntos internos? Porque es al interno de una institución. Pero podemos tener que haya asuntos internos en la policía, en la fiscalía y en los juzgados, y al mismo tiempo un ente vigilante que sea el controlador, el que esté viendo como un tipo Tribunal Superior de Cuentas, que esté encima de esas instituciones, trabajando directamente con los asuntos internos de cada institución. En el caso de los jueces es lo que tienen una especie de asuntos internos también la Fiscalía. Entonces, yo creo que en esa combinación, totalmente de acuerdo, puede haber una supra-institución que esté encargada de velar porque se esté haciendo el trabajo en cada institución. Permítame, ministro o exministro Oscar Álvarez, voy a la pausa comercial y ya en la recta final retomaré parte de sus ideales, sus iniciativas en el Congreso Nacional, al que se incorporará ¿en qué fecha? El jueves. El jueves me dijeron que a las 2:30 de la tarde se inician la sesión del Congreso Nacional. ¿Ya se incorporó don Armando Calidonio? Sí, ya se incorporó y parece que con mucho éxito lo recibieron con mucho aprecio y cariño todas las bancadas, y eso está bueno porque, como tú lo mencionaste, él fue el más votado en Puerto Cortés y tu servidor aquí en Francisco Morazán. Y ayer escuché a Andrés Torres diciendo que ya se ha convertido en el jefe de todos los diputados de Cortés. A don Armando Calidonio. Mira, aquí en el estudio está don Armando Calidonio. Lo invité la semana pasada, pero todavía él se está reacomodando en la capital. Lo vamos a tener más adelante, aquí en Frente a Frente. Ayer escuchaba a Andrés Torres, precisamente en el programa de Andrés a las 10, diciendo que Armando Calidonio ya era diputado y que además ya se había convertido en el líder de todos los diputados nacionalistas de Puerto Cortés, a excepción de un Darío Gámez. Yo, francamente, no sé las interioridades entre los políticos, pero solo lo digo a manera de darle un contexto a todo esto. ¿Por qué? Van al Congreso y ahí en esencia hay mucha actividad política. Por favor, permítame unos anuncios y retornar en la recta final con el exsecretario de Seguridad. ¿O cómo está el futuro político ahí en el Congreso? No, definitivamente es interesante y para nosotros es un tema nuevo, ¿verdad? Estamos haciendo una nueva fase en nuestra vida como ciudadanos del país. Nosotros reiteramos, vamos a hablar y apoyar las leyes en materia de seguridad, pero no nos vamos a concentrar solamente en eso. Hay mucho por hacer. Yo voy a buscar la manera de buscar formas de que se genere empleo, de que se mejore la educación, la salud en el país, porque no solo la seguridad es un elemento esencial, claro, es algo que genera paz y tranquilidad y desarrollo, pero otros temas que la población hondureña, y hemos visto, por ejemplo, casos de personas que tienen 45 años de edad y tienen 15 años de estar desempleados. ¿Imaginas tú qué situación más dramática? Entonces vamos a trabajar en materia de generación de empleo, en materia de educación, salud, etcétera, etcétera. En el aspecto de las bancadas, hay la bancada de la dignidad, dicen, todos son amigos míos, les mando un saludo a la distancia. Yo ahorita me voy a mantener como diputado,
Porque lo que quiero yo es ir a conocer, trabajar con todo el mundo, trabajar con el presidente del Congreso, trabajar con mi partido, trabajar con los otros partidos, con las otras bancadas, porque al final nosotros tenemos que legislar por las grandes mayorías. Muchas veces se habla de que se está votando por línea de partido. Momento. Si esa línea de partido va a beneficiar a las grandes mayorías, tienen a Óscar Álvarez que lo va a apoyar. Si no va a beneficiar, sino que va a ser solo para beneficiar a un pequeño grupo que va a sacar provecho de eso, no cuente con Óscar Álvarez. Entonces, en aspecto de las bancadas, las bancaditas, las nuevas bancadas, saben que aquí tienen un amigo, que yo los voy a apoyar cuando sean temas que van a beneficiar a las grandes mayorías y yo creo que vamos a llevar una buena relación en el Congreso Nacional. Bueno, seguramente todos los que aspiran a la candidatura del Partido Nacional y tienen diputados afines ahí en el Congreso de la República, tratarán de coquetearles a ustedes, ya sea porque representan un capital humano muy importante para ellos, o por temorcito a que ustedes mismos anden con aspiraciones políticas. Y mira, Renato, y tú lo miras las encuestas, ¿verdad? Y yo quiero que quede claro aquí en tu programa de que en ningún momento nosotros estamos aprovechando esta situación de popularidad en las encuestas como una coyuntura política, sino que más bien lo recibimos con humildad y lo recibimos como un reto para seguir trabajando por el país. Mira, independientemente de la percepción de que estaba haciendo mi trabajo bien o mal, ¿verdad? Lo que el presidente entre líneas mencionó, uno se pregunta, ¿y por qué razón Óscar Álvarez sale también encuestado? ¿Por qué razón la población continúa creyendo en Óscar Álvarez? Yo creo que al final del día, y eso pues cada persona en su interior puede decir por qué. Yo lo que creo es que ellos miran la voluntad, Renato. Cuando tú miras que una persona está hablando con la verdad, que una persona no te dice a medias tintas, sino que te dice por aquí es, y mantienes tu posición, y miras que estás trabajando, aunque los resultados no se miren de inmediato, las personas reconocen el trabajo, la bondad, la humildad y la honestidad. Muy bien, son las 8:18, ya esta es nuestra penúltima o última pausa comercial y solo vamos a ocupar los últimos minutos para que usted responda a las preguntas que formuló el público, por favor, algunas que todavía no han tenido la respuesta. Me insisten con esta pregunta sobre las órdenes de captura que no se ejecutaron en el Bajo Aguán. ¿Qué pasó ahí? Claro que se ejecutaron. Claro. Se ejecutaron órdenes de captura ahí, ¿verdad? Inclusive desalojos también. Lo que pasa es que a veces no había la suficiente gente y había que traer gente de otro lado y se retrasaba, pero siempre, porque el hecho de no hacerlo es desacato, ¿verdad? Entonces a veces se tardaba un poco porque tenía que jalar unos gente de otros lados para poder... ¿Qué cree no hizo bien usted en esos 18 meses al frente de la Secretaría de Seguridad con don Armando Calidonio? Yo creo que autoevaluarse, pues uno debe actuar con humildad, ¿verdad? Y uno comete errores, uno es un ser humano, ¿verdad? Lo que yo siento es que la situación que encontramos es bastante complicada, bastante difícil, pero sí siento que le entramos duro, exponiendo nuestras propias vidas. Es un trabajo ingrato, ¿verdad? Es como el que dicen, y hay un chiste, ¿verdad? Que una compañía de comida rápida que vende hamburguesas, vende 99 hamburguesas buenas y le sale una que está mal hecha y ya dicen no sirve ese lugar, ¿verdad? Entonces lo que siento yo es que el que me puede evaluar es Dios primero, el pueblo hondureño, ¿verdad? Yo quién soy para evaluarme yo solo. Pero las autocríticas son buenas, las autocríticas son buenas, señor ministro. Decirle de que yo siento que estamos haciendo lo correcto, que me hubiera gustado dar resultados más rápido, ¿verdad? Pero el presupuesto que teníamos era bastante recortado. Pero alguna gente dice que gastó demasiado, que usted gastó demasiado ahí en la policía. Bueno, con pocos resultados. El 85, yo he escuchado a muchos de los invitados aquí. El 85%
del presupuesto de la policía va para sueldos y salarios, el 85%, y el resto para las operaciones, donde nosotros teníamos 1,5 galón diarios por patrulla, una llanta al año para cambiarla y un cambio de aceite al año, y lo poco que podíamos nosotros invertir también en materia de inteligencia, de compra de información, de recompensas y otro tipo de situaciones. O sea que es complicado trabajar de esa manera. Y esta pregunta que me hacen aquí sobre los 22 millones gastados en alquiler de vehículos, si es cierto o es especulación. Dice alguien aquí que afirma que a usted le cae bien, pero que le pregunte eso. No, mire, si es que para operar, si nosotros ni siquiera tenemos patrullas, 600 patrullas que tenemos, el 80% tienen más de 6 años, hay que empujarlas para que arranquen algunas de ellas, o sea que nosotros necesitamos, por ejemplo, en materia de secuestros, para llevar a cabo una operación de liberación de una persona, a nosotros nos costaba fácilmente, entre lo que era inversión de información, de operaciones y todo eso, fácil 2-3 millones de lempiras por secuestrado, para poder obtener resultados positivos. Y eso tenía que ver con manejo de información, tenía que ver con inteligencia, compra de información, vehículos, o sea, claro, se rentaron vehículos. Y eso todo dentro del marco de la ley, todo dentro del marco de la ley, porque el Tribunal Superior de Cuentas, yo pedí que me hiciera una auditoría permanente, que hubiera una persona ahí permanentemente viendo las acciones para garantizar la transparencia en nuestras acciones. Y eso que concentró demasiado poder, que no delegaba, que yo he escuchado a policías que han dicho que hasta con la autoestima baja andaban, porque sucede un fenómeno. Cuando una persona deja la dirección, la rectoría de un cargo, yo no sé por qué la gente es así. La naturaleza humana es así. A mí me ha pasado. Yo me he desempeñado ya en varios cargos como director de noticieros y de medios. Y uno puede contratar gente, pero cuando uno sale, hay gente que siempre queda hablando mal de uno. Me pasó en algunos medios donde he estado. Resulta que ahora hay policías que dicen que la policía está como está por culpa suya, porque concentró demasiado poder y no delegó. Bueno, yo lo que quiero decir es que nos preguntemos en estos 2 meses que han pasado de que salimos, qué sucedió cuando se desconcentró el poder, porque yo tengo entendido, y lo he platicado, y el mismo presidente me lo dijo, mire, me dice, déjelos, que operen, y los resultados no han sido muy buenos en estos meses y medio de que han operado ellos a sus anchas, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que sean incapaces, pero ¿qué sucede, Renato? Cuando los policías, y a mí eso me extraña que lo hayan dicho, tal vez son los que no les gusta trabajar, es que cuando yo les decía a un policía, a un oficial, proceda que yo respondo, un policía se siente empoderado, porque me decían a mí, para que metan a un policía a la cárcel, decía él, o que lo acuse de la fiscalía, no que lo metan a la cárcel, toma un ratito, pero para que enfrenten a un ministro es otro tema. Entonces, se puede ver de diferentes maneras. Yo sé que conforme se va fortaleciendo una institución, se puede ir dando esas aperturas, como Colombia, por ejemplo, donde tenemos al mejor policía del mundo, reconocido, Oscar Naranjo, ¿verdad? Que es una figura emblemática que todos lo quisieran imitar en el mundo, pero a ellos les ha tomado años para lograr esa apertura que nosotros estamos hablando aquí en este momento. Entonces nosotros mirábamos que había, inclusive a veces, lo decía que en broma, ¿verdad?, que hay que supervisar hasta el cambio de una llanta de una patrulla para estar seguro que le pusieron las tuercas completamente. Desde el punto de vista empresarial no es correcto, ¿verdad? Uno debe delegar, ¿verdad? Pero si uno mira que la institución es débil, yo les decía a los jefes, a los directores, sorpréndanme, tráiganme, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Silencio. Entonces uno al ver un vacío, uno tiene que operar, no puede quedarse de brazos cruzados. Yo soy una persona que digo, trabajar, y después de trabajar, seguir trabajando, ¿verdad? Nosotros desde las 4 de la mañana estábamos operando, eran las 8 o 10 de la noche, seguíamos operando, fines de semana. Posiblemente a algunos policías no les gustaba esa dinámica, pero yo no sé otra manera de tener resultados si no es trabajando. La última pausa y tengo 1 minuto para despedirme del exsecretario de Seguridad, Óscar Álvarez. Ministro, diputado, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Renato. Rápidamente quiero agradecer a mi partido, el Partido Nacional, por todo el apoyo que me han dado, a los diputados, a los diferentes ministros, al pueblo hondureño, a mi familia, a mis amigos, porque en estos momentos han sido difíciles, o son de crisis cuando uno le suceden estas cosas, pero les estoy muy agradecidos y sepan que no les voy a fallar,
voy a estar siempre haciendo lo que yo hago muy bien. Y muchas gracias. Y para finalizar, una anécdota: ayer que venía en el avión me encontré una señora que venía de Estados Unidos y me queda viendo y me dice la viejita: usted, don Renato. Mire, le digo yo, soy Oscar Álvarez, pero somos Álvarez los dos. O sea que lo felicito, usted es reconocido también internacionalmente. ¿Dónde fue? ¿En qué vuelo fue? En el vuelo que venía de Dallas para Houston. Ah, pero seguramente era hondureña, ¿no? Era hondureña, pero sí, me dice, sí. ¿Y usted, don Renato? Entonces me dio mucha alegría, pues, saber que a ti te reconocen también internacionalmente los hondureños allá en Estados Unidos. Muy bien. ¿Le está prestando la seguridad del Estado de Honduras? Sí, y quiero agradecerle públicamente a Pompeyo Bonilla. El presidente también lo dijo, que nos iban a dar nuestra seguridad, a Armando Calderón, a Roberto Romero Luna, a mí. Entonces yo lo agradezco. No hay que agradecer cuando las cosas son correctas, y hasta ahorita pues no he tenido ningún problema. Y nuevamente agradecer al pueblo hondureño, al Partido Nacional y a los diputados que me voy a integrar, que espero pues abrazarlos, no solo a los del partido, sino que a las otras bancadas en el próximo jueves. ¿Tu familia se encuentra bien? Se encuentra bien, gracias a Dios, muy contento. Jamás me habían tenido tanto tiempo con ellos. Ha sido un momento de reflexión, de unidad. Mi esposa pues siempre preocupada, y mis hijos por la seguridad, pero yo sé que con la sangre del Señor Jesucristo que nos cubre y con el apoyo del pueblo hondureño saldremos adelante. ¿Ayer todo fue espontáneo en el aeropuerto o alguien aquí le preparó ahí un recibimiento? Fue espontáneo. Fíjese que muchos amigos, gente conocida que llegó, yo no esperaba eso, ¿verdad? Como le digo, nosotros no hemos estado aspirando a ninguna cosa, ni tenemos equipos de respuesta, ni ningún tipo de esas cosas, sino que fue espontáneo, y me da mucha alegría. Realmente sentirse querido en su propia patria le da una motivación para seguir adelante. Bueno, ministro, muchas gracias de nuevo. Gracias, Renato. Muchas gracias. También tendremos en los próximos días, cuando ya esté reposicionado en la capital, al exsecretario o subsecretario de Seguridad, don Armando Calidonio, a quien invitamos la semana anterior, pero nos pidió un compás de espera. Así que hablaremos también de seguridad, de todas esas iniciativas en el Congreso y de política, desde luego. Muchas gracias y buenos días.